Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del sistema reproductor femenino y masculino. En esta unidad 6 trataremos de explicar las principales características estructurales y funcionales de los órganos relacionados con el sistema reproductor masculino, femenino y el desarrollo del organismo. Aquí tenemos los logros, dentro de los cuales está comprendido el desarrollo del aparato femenino y masculino, donde vamos a describir tanto la macroestructura, la microestructura, vamos a hablar de la gametogénesis masculina y femenina, y vamos a describir algunos aspectos de la regulación hormonal, y vamos a hablar sobre algunos aspectos de la embriología y el desarrollo de la primera semana del embarazo, luego de la fecundación. La macroestructura del sistema reproductor masculino va a estar dividido en genitales masculinos externos, donde está comprendido el pene, la uretra masculina, la porción peniana y el escroto. Los genitales masculinos internos comprenden el testículo, epidídimo, conducto deferente, cordón espermático, glándulas sexuales exocrinas accesorias, la vesícula seminal, la próstata, las glándulas de Cooper o bulbouretrales. Y tenemos que tener en cuenta que el testículo y el epidídimo se consideran genitales internos porque provienen de la cavidad abdominal y fueron desplazados hacia afuera, contenidos en la bolsa escrotal. Acá tenemos un esquema donde vamos a ver el genital masculino externo, el pene, la uretra, el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, la bolsa escrotal que contiene al testículo con sus diferentes conductos que vamos a ir describiendo. El escroto va a estar formado por una serie de estructuras que cubren al testículo. El escroto entonces es parte del sistema genital externo, masculino externo, está formado por piel y va a tener una serie de una superficie con arrugas. En una sola capa va a tener, para ambos testículos vamos a tener a cada lado una bolsa escrotal. Dentro de ella vamos a encontrar al dartos, que es una túnica muscular que va a estar compuesta por musculatura lisa y que va a formar dos cavidades, una a la derecha y otra a la izquierda. La túnica o fascia espermática externa deriva del músculo oblicuo externo del abdomen, el cual es arrastrado en el descenso testicular. Vamos a encontrar a la túnica espermática, ¿no? La túnica o fascia espermática externa y la túnica muscular o cremáster. El cremáster va a ser un músculo, ¿no? Músculo estriado, y su función es elevar el testículo en condiciones de frío o temor. Deriva del músculo oblicuo interno. La túnica espermática interna deriva de la fascia transversales. Y la túnica vaginalis, vamos a ver que es derivado del peritoneo y es la que cubre al testículo. Es una túnica serosa. El pene, también parte de los genitales externos, va a contener tejido eréctil. El tejido eréctil va a estar formado por dos columnas cilíndricas que van a estar hacia la parte dorsal. Esta va a ser la parte ventral. En la parte dorsal vamos a encontrar a los cuerpos cavernosos y en la parte ventral al cuerpo esponjoso. Dentro del cuerpo esponjoso va a recorrer todo el trayecto la uretra peniana. Estas columnas de cuerpo cavernoso van a estar separados por un septo fibroso o tabique. Vamos a encontrar la piel y va a estar vascularizada también esta área del pene en la parte externa. Entonces, la uretra va a empezar desde la vejiga, ¿no? En la vejiga vamos a encontrar el trayecto de la uretra, que primero va a ser una porción interna, que va a ser la porción prostática, la porción del diafragma urogenital va a ser la uretra membranosa, que va a pasar a través de los músculos del piso pélvico en el varón, y va a continuarse por la uretra peniana, que es lo que estamos describiendo. Hacia ambos lados vamos a encontrar los cuerpos cavernosos y hacia la parte
ventral vamos a encontrar al cuerpo esponjoso, que se va a proyectar hacia la parte anterior o distal, va a formar el glande que va a estar cubierto de una piel redundante o prepucio. El testículo, ya órgano interno, vamos a tener que está rodeado de una cápsula o tejido albuginea, la túnica albuginea. Los septos testiculares dividen al testículo en unos 370 compartimentos llamados lobulillos testiculares. Un lobulillo testicular se compone de uno o varios túbulos seminíferos contorneados, en donde se van a multiplicar las células germinativas o espermatogonias, que mediante la meiosis se van a diferenciar en espermatozoides. Como mencionábamos, el testículo va a estar formado por la cápsula albuginea que la rodea, divide los septos y engloba una serie de túbulos que van a formar los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos se van a continuar con un túbulo o conducto recto en verde. Estos van a continuarse con la red de Haller o retetestis. Luego estos van a continuarse con los conductos eferentes y finalmente van a desembocar en otros conductos que van a formar el epidídimo. El epidídimo que va a tener la cabeza, el cuerpo y la cola, y esto se va a continuar con el conducto deferente. El testículo entonces es el órgano donde se van a formar los espermatozoides y se produce la testosterona. Dentro de la microestructura del testículo vamos a tener, cada uno de ellos es un túbulo seminífero, y vamos a tener el tejido intersticial o tejido conectivo, ¿no? Vamos a hacer un zoom en esta zona y vamos a poder observar que está formado por estos tipos celulares, las células de Leydig o intersticiales, ¿no? El tejido conectivo, las espermatogonias que van a estar hacia la base de cada uno de los túbulos, van a ser las espermatogonias de tipo A. Estas van a estar protegidas por la célula que forma la barrera testicular por uniones estrechas, el tight junction, entre las células de Sertoli. Van a estar protegiendo a estos espermatogonias primarios, espermatogonias de tipo A. Esta barrera va a permitir dividir a los espermatocitos primarios, ¿no?, que van a hacer la diferenciación de estas células germinativas y van a empezar su diferenciación hacia la luz en espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, en espermátides, y finalmente estos se transformarán en espermatozoides. A este proceso se conoce como espermatogénesis. ¿Okay? Entonces, las células de Sertoli, también denominadas células subtentaculares, hemos visto que son grandes. Estas células epiteliales de sostén de gran tamaño brindan soporte nutricional y protección a los espermatozoides en desarrollo. Fagocitan a las espermatogonias que están con falla en su maduración, forman la barrera hematotesticular. Secretan una hormona que se llama la hormona antimülleriana o HAM, la proteína fijadora de los andrógenos, el ABP, y la inhibina. Expresan receptores para FSH. La cara apical de las células de Sertoli está orientada hacia la luz del túbulo seminífero y la cara basal hacia la matriz del tejido conectivo. La cápsula de tejido conectivo denso, la albuginea, va a estar continuada por los septos incompletos que van a dividir al testículo en 250-270 lóbulos. Cada lóbulo contiene 1 o 4 tubos seminíferos y tejido intersticial, donde vamos a encontrar a las células de Leydig. Cada túbulo seminífero mide de 30 a 80 centímetros de longitud y de 150 a 250 micras de diámetro. Por fuera se observan las células peritubulares
con capacidad contráctil. Y acá tenemos un esquema de la microestructura donde vamos a ver que las células de Leydig se encuentran dispersas en la matriz del tejido conectivo y expresan receptores para la LH. Producen testosterona. Las espermatogonias, en cambio, la vamos a encontrar en la base del túbulo seminífero, donde vamos a tener las de tipo A, que son las que están más hacia la superficie y tienen la propiedad de dividirse por mitosis, mientras las del tipo B se diferencian de las anteriores porque solo van a dividirse, pero ya no por mitosis sino por meiosis, y darán origen a las células germinativas y a la luz, que son los espermatozoides. Las células de Sertoli son las que se encuentran entre un grupo de células de espermatogonias y espermatocitos y van a servir de soporte y nutrición. Continuando con los órganos internos, vamos a tener al epidídimo, ¿no? El epidídimo, que tiene la cabeza, el cuerpo y la cola epidimal. Como vemos acá, va a estar rodeado de del plexo pampiniforme, que es un sistema vascular arterial y venoso. El epidídimo también es un largo conducto tortuoso en la cara posterior del testículo. Posee la cabeza, el cuerpo, que es posterior, y la cola, el polo inferior. Termina en el conducto deferente. ¿Para qué sirve? Su función principal es almacenar y permitir que maduren los espermatozoides, permitir que desarrollen su motilidad. Está constituido por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado y tienen una capa de músculo liso circular. Luego tenemos a la vesícula seminal, estos en verde, ¿no? La vesícula seminal es responsable del 85% del volumen del fluido seminal. La luz es muy irregular en panal de abeja. Va a secretar un líquido amarillo viscoso que contiene fructuosa, fibrinógeno, prostaglandinas y vitamina C. El epitelio es cilíndrico alto, pseudoestratificado y contiene lipofucsina. Tiene capa muscular circular interna y longitudinal externa. Seguidamente tenemos a la glándula prostática, ¿no? La próstata, que acá la vemos en amarillo, ¿no? Amplificada en amarillo. Es una glándula del tamaño de una nuez que rodea al cuello de la vejiga y es la que conforma la primera porción de la uretra, la porción prostática, ¿no? La uretra prostática va a ser la primera porción uretral. La próstata consiste o está formada de glándulas ramificadas, túbulos acinares dentro de un estroma fibromuscular. Se va a dividir en 4 zonas: la zona de transición alrededor de la uretra, la zona central, el 20% alrededor de los conductos eyaculadores, la zona periférica y el estroma anterior fibromuscular que carece de glándulas. ¿Qué produce? Produce la secreción de ácido cítrico y enzimas proteolíticas. El conducto eyaculador comienza al final de los vasos deferentes y termina en la uretra. Acá tenemos al conducto eyaculador, ¿no? Va a ser el término del conducto deferente de la vesícula seminal y formará el conducto eyaculador. Esta va a abrirse en el momento de la eyaculación y se eliminará el semen a través de la uretra prostática. La espermatogénesis. La espermatogénesis se origina en la pubertad bajo la influencia de las hormonas hipofisarias. Se dividen en 3 fases: la espermatogónica, mitosis de la espermatogonia hasta los espermatocitos primarios;
la espermatocítica de espermatocito a espermátide a través de dos divisiones meióticas, y la espermiogénesis de espermátide se transforma a espermatozoide. La espermatogénesis, entonces, vamos a tener los espermatocitos primarios, la primera división meiótica, espermatocitos secundarios, la meiosis 2, la formación de las espermátides que ya tienen número haploide de cromosomas, y la espermiogénesis, que es la transformación de las células espermátidas en espermatozoides, donde va a perder el citoplasma, va a tener una parte media llena de mitocondrias y va a tener una cabeza donde se va a formar el acrosoma al lado del núcleo, que va a tener una serie de enzimas que le ayudan a poder realizar la fecundación. ¿Cuánto dura la espermatogénesis? Más o menos 64 días. ¿Cuál es la función de la espermatogénesis? Asegurar la producción continua de espermatozoides maduros. 128 millones de espermatozoides se producen al día y es dependiente de la temperatura. El escroto es un órgano externo que mantiene a los testículos a una temperatura menor que la basal, a una temperatura de 35 grados aproximadamente. Entonces, acá tenemos en la espermatogénesis ya formándose el gameto maduro, que es el espermatozoide. ¿De qué está formado? Este espermatozoide debe estar formado de la cabeza, en donde vamos a encontrar al núcleo y al acrosoma. El acrosoma va a contener una serie de enzimas como la hialuronidasa, neuraminidasa, la fosfatasa ácida, y su motilidad va a depender de los microtúbulos formados por deína, que es una proteína del flagelo, y las mitocondrias, que van a proporcionar el ATP o la energía para que pueda movilizarse y recorrer todo el trayecto de los genitales femeninos. ¿Cómo es la diferenciación sexual? Vamos a tener una definición de sexo cromosomal, aquel en el cual vamos a tener los cromosomas, en la mujer 2 cromosomas X y en el varón un cromosoma X y un cromosoma Y. El sexo gonadal será aquel en el cual se va a desarrollar la gónada. Ya en la etapa embrional puede avanzar como cuando se definió cromosomalmente la gónada femenina y la gónada masculina, o puede haber alteraciones. Y el sexo fenotípico es el aspecto externo que tiene la persona o el individuo al final de terminar su desarrollo. El determinante genético es la presencia o ausencia del cromosoma Y, y en el cromosoma Y vamos a tener el gen SRY, aquí en rojo. Es una proteína determinante de los testículos, factor determinante testicular o factor de transcripción. Es aquel que, si está presente en el brazo corto del cromosoma Y, permitirá el desarrollo del testículo en el feto o embrión masculino. Entonces vemos acá que la diferenciación o la determinación del sexo depende tanto de la madre como del padre. Ambos van a disociar sus células gonadales germinativas y van a formar en la mujer 2 células X, en el varón una con cromosoma X y otra con cromosoma Y, y al unirse darán origen ya sea a una mujer o a un varón. El desarrollo de las gónadas. El aparato reproductor deriva del mesodermo intermedio. Si bien el sexo del embrión es determinado genéticamente, en el momento de la fecundación, las gónadas solo se adquieren cuando los caracteres morfológicos masculinos o femeninos van a desarrollarse a partir de la 7ª semana.
Antes de esto es imposible diferenciar la gónada masculina o femenina. En consecuencia se denomina gónada indiferenciada o primitiva. La gónada primitiva entonces la vamos a tener en la semana 6 y todo va a depender de la presencia o ausencia del gen SRI. Si está presente, a las 7 semanas van a migrar un grupo de células que van a corresponder a las gónadas y se diferenciarán para formar los testículos. Estos testículos o células van a producir andrógenos y la hormona antimülleriana y finalmente formarán los genitales masculinos. De la misma forma en la mujer, si es que hay ausencia de este gen SRI, vamos a tener a la 9ª semana la formación del ovario y luego este estimulará a la formación de los genitales femeninos. En el varón vamos a tener que la gónada masculina o lo que va a ser el futuro testículo primero se va a encontrar a nivel abdominal. Existe un canal por el cual tiene que migrar, el canal inguinal, en el cual migra y va a ir descendiendo hasta salir a la bolsa escrotal. Los testículos descienden desde la cavidad abdominal hacia el saco escrotal. En cambio, los ovarios en la mujer van a descender solo hasta la cavidad pélvica. Los genitales internos van a desarrollarse desde un grupo de células que van a venir en parte del mesonefros y de un grupo de células que son las gónadas indiferenciadas. Estos van a recibir estímulos y formarán el conducto mesonéfrico, ¿no? El conducto mesonéfrico de Wolff, que darán origen a los genitales internos masculinos, dependiendo del gen, ¿no? Si tenemos el gen SRI positivo, vamos a tener el desarrollo de los conductos de Wolff. De lo contrario, si tenemos el desarrollo del conducto o ducto paramesonéfrico, va a haber desarrollo del conducto de Müller y se formarán los genitales internos femeninos. A partir del seno urogenital se formarán las partes de los genitales externos. Entonces, el conducto de Wolff mesonéfrico dará origen a los genitales masculinos como la vesícula seminal, el epidídimo, el conducto eyaculador, el conducto deferente. El conducto de Müller o paramesonéfrico dará origen a los genitales internos femeninos como las trompas, el útero y el tercio superior de vagina. Acá tenemos la gónada, ¿no? El conducto de Wolff en celeste. Este dará origen a las gónadas masculinas, ¿no? A los testículos y a los genitales internos masculinos por estímulo hormonal, la hormona antimülleriana y los andrógenos. En las mujeres o en el embrión femenino se va a dar la ausencia de hormona antimülleriana y la ausencia de andrógenos y se diferenciará hacia gónada femenina con órganos genitales internos femeninos como la trompa de falopio, el útero y la vagina. ¿Cómo se desarrolla los genitales masculinos? Los testículos van a secretar la hormona antimülleriana, como ya lo dijimos, a través de la célula de Sertoli, y las células de Leydig van a ser encargadas de la testosterona. La testosterona estimula el crecimiento y diferenciación de los conductos de Wolff que se desarrollan formando el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales y los conductos eyaculadores. La hormona antimülleriana va a causar atrofia de los ductos müllerianos que originan los genitales femeninos. Entonces, al generar atrofia, va a inhibir la formación de los conductos müllerianos. Entonces, el desarrollo del sexual masculino va a depender del gen SRI. Acá tenemos la serie de locus donde podemos encontrar este gen. Se va a dar la diferenciación, se va a formar la gónada masculina, se va a diferenciar las células de Sertoli y las células de Leydig. Las de Sertoli producirán la hormona antimülleriana que inhibirá la diferenciación hacia
la formación de genitales femeninos y las células de Leydig con la producción de la testosterona provocarán el desarrollo de los genitales internos masculinos como el conducto deferente, la vesícula seminal y el epidídimo. Y mediante una enzima que se encuentra en los órganos blancos, la 5-alfa reductasa, se formará la dehidrotestosterona que dará origen al desarrollo del pene, del escroto y de la próstata. En el caso del desarrollo femenino, los ovarios van a secretar estrógeno, no va a haber la hormona antimülleriana ni la testosterona. Sin testosterona, los conductos wolfianos no se diferencian. Sin hormona antimülleriana, los ductos müllerianos no son suprimidos y se desarrollarán para formar los genitales internos femeninos. Es importante señalar que los genitales internos femeninos no requieren de hormona para desarrollarse. El crecimiento de estas estructuras hasta el tamaño normal depende de la presencia del estrógeno. Aquí tenemos un embrión de 5 a 6 semanas donde vamos a tener la formación del conducto de Wolf, ¿no?, o mesonéfrico, y al costado en rosado tenemos el conducto paramesonéfrico mülleriano. Dependiendo de la presencia o ausencia del gen, se dará la diferenciación hacia genitales masculinos desde las 7 a las 8 semanas hasta el desarrollo adulto del varón. Lo mismo en el caso de la mujer, si existe ausencia de gen, se diferenciarán los ovarios, las trompas, el útero, hasta el tercio superior de vagina. Todo lo que esté en amarillo es derivado del seno urogenital, que es otro origen embriológico. Entonces, recapitulando, el desarrollo de genitales externos masculinos van a depender del tubérculo genital, la porción dorsal del pene, del seno urogenital, la próstata, del pliegue urogenital, la porción ventral del pene, del pliegue labioescrotal, el escroto. En el homólogo femenino vamos a encontrar que el tubérculo genital originará el clítoris, el seno urogenital a los 2 tercios inferiores de la vagina, el pliegue urogenital a los labios menores y el pliegue labioescrotal a los labios mayores. El desarrollo de los genitales externos va a depender también de la presencia de hormonas. Las gónadas ya diferenciadas empezarán la producción de las hormonas que llegarán a permitir el desarrollo. El tubérculo genital, si lo estimulamos con dehidrotestosterona, se formará el pene. El seno urogenital, la próstata. Los pliegues urogenitales, la parte ventral del pene o la parte esponjosa. El pliegue labioescrotal, el escroto. Si es que fueran estimulados por estrógenos, darán origen el tubérculo genital al clítoris, que es el homólogo del pene en el varón, el seno urogenital a la vagina, el pliegue urogenital al labio menor y el pliegue labioescrotal al labio mayor. La próstata y los 2 tercios inferiores de la vagina son genitales externos cuyo desarrollo embriológico no depende de los conductos de Wolf o de Müller. ¿Cómo es la regulación testicular? La regulación testicular va a estar dada por el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. En este caso vamos a tener que en el hipotálamo, ya sabemos esto, en las células parvocelulares, en el núcleo preóptico, se producirá la GnRH, que es una glucoproteína. Esta glucoproteína estimulará a la adenohipófisis, a las células gonadotrópicas para la producción de FSH y la producción de LH, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas hormonas van a estimular, la FSH estimulará las células de Sertoli para la producción y nutrición del
de los espermatozoides en formación, y la LH estimulará la célula de Leydig para la producción de testosterona. Esta testosterona paracrinamente estimulará la célula de Sertoli en su función, quien también va a producir la inhibina, que es una hormona que va, como su nombre lo dice, a inhibir a las células de la hipófisis anterior por feedback negativo. La testosterona ejercerá efecto de feedback negativo de asa larga tanto en la hipófisis anterior como en el hipotálamo. Es importante remarcar que la GnRH es una hormona liberadora de gonadotrofina, se sintetiza en el núcleo preóptico de forma pulsátil y se secreta a los vasos porta-hipofisarios. ¿Por qué la secreción pulsátil? Porque previene la regulación a la baja de su receptor en las células gonadotrófas de la hipófisis anterior. La FSH estimula la espermatogénesis y la función de las células de Sertoli, mientras que la LH estimulará la producción de testosterona por las células de Leydig. Ambas hormonas circulan libres en el plasma. ¿Cómo se da la regulación testicular? La regulación testicular, entonces, vamos a tenerla desde el hipotálamo, la producción de LH, la producción de FSH. La FSH estimula a las células de Sertoli, las células de Sertoli van a nutrir a las células que van a diferenciarse en la espermatogénesis, van a producir la inhibina que inhibe a la hipófisis anterior, ¿no? Y la célula de Sertoli por vía paracrina refuerza la acción de la FSH para la espermatogénesis, también va a estimular la espermatogénesis. Mientras la LH va a ser estimulada o mejor dicho, va a estimular a las células de Leydig para la producción de testosterona que será liberada hacia los capilares, y estos van a estimular en forma paracrina a la espermatogénesis. Y este también inhibirá a la formación de LH por la hormona o la hipófisis anterior y por el hipotálamo. La secreción de LH y testosterona durante las etapas de la vida. Vamos a ver que la testosterona tiene una alta producción en la etapa fetal, porque necesitamos que se produzca para la diferenciación sexual. Luego del nacimiento va a caer su producción hasta la etapa de la pubertad. En la etapa de la pubertad, estimulada por la GnRH pulsátil, iniciará nuevamente su producción hasta la edad adulta, ¿no? Hasta la edad adulta, inclusive la edad de adulto mayor, porque no cesan en la producción de espermatozoide. Va a disminuir, pero no va a cesar la producción. La LH igual va a estimular a estas células durante la etapa fetal y luego disminuye, y hay un silencio en la etapa de la infancia, en la etapa preescolar, escolar, hasta una elevación nuevamente en la etapa de la pubertad hasta la adultez. ¿Cuáles son las acciones de la testosterona? La testosterona va a tener efectos en la diferenciación sexual prenatal de los conductos de Wolff, como ya hemos visto. Va a tener una función en el aumento de la libido o deseo sexual, va a tener un aumento, va a tener que ver en el aumento de la masa muscular, este es un efecto anabólico. Va a tener que ver en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos en la pubertad, como el crecimiento del pene, las vesículas seminales, el engrosamiento de la voz, desarrollo del vello púbico y axilar, entre otras. Es responsable del estirón puberal, es decir, el aumento de talla, ¿no?, hasta que se produzca el cierre epifisario. Refuerza los efectos de la espermatogénesis de la FSH en las células de Sertoli. Las acciones de la dehidrotestosterona: diferenciación sexual prenatal,
el crecimiento o trofismo prostático, distribución masculina del vello corporal, calvicie, patrón masculino, alopecia areata, aumento de la actividad de las glándulas sebáceas y la síntesis de óxido nítrico sintasa en los tejidos penianos que tienen que ver con la erección. Terminamos la primera parte de la charla. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema reproductor femenino y el desarrollo del organismo. Sabemos que los órganos genitales femeninos se ubican en la cavidad pélvica y se dividen en órganos genitales internos y externos. Dentro de los genitales internos vamos a tener a las gónadas, conformadas por los ovarios, uno a cada lado de la pelvis. Las vías genitales van a estar formadas por las trompas de falopio, el útero y la vagina. Y los genitales externos van a estar conformados por la vulva. Dentro de los genitales externos vamos a comentar sobre el vestíbulo. ¿Qué forma el vestíbulo? El vestíbulo es la parte media de los genitales externos, donde vamos a encontrar en la parte anterior al meato urinario, en la parte posterior al orificio vaginal y a ambos lados la glándula de Bartolino, cuya función es la lubricación en el momento de la cópula. Acá tenemos los elementos del vestíbulo: el clítoris en la parte anterior, la uretra, las glándulas de Skene o parauretrales, que también sirven para la lubricación, el orificio vaginal, la vagina, y el orificio de salida de las glándulas de Bartolino, que se van a encontrar más o menos en proyección de esta zona. Dentro de los genitales externos femeninos hablamos de la vulva. Los componentes de la vulva vamos a encontrar al monte de Venus. ¿Qué es el monte de Venus? Es una almohadilla de tejido graso que cubre el hueso pelviano y que posee receptores hormonales que se activan durante la pubertad. En este momento aumentarán progresivamente de tamaño este tejido graso. La piel va a estar provista de glándulas sudoríparas, de folículos capilares y muchas terminaciones nerviosas. Los labios mayores rodean la parte inferior de la vagina y se fusionan entre sí. Miden aproximadamente 7 a 8 centímetros de largo y 2 a 3 centímetros de ancho, 1.5 centímetros de espesor. La superficie externa es rugosa y luego de la pubertad está cubierta por el vello púbico, al igual que el monte de Venus. La superficie interna es lisa y en continuación vamos a encontrar a los labios menores. La piel es semejante a la piel del resto del cuerpo y va a poseer glándulas sebáceas, sudoríparas, folículos pilosos y tejido adiposo. Va a contener receptores también hormonales para las hormonas sexuales femeninas. En esta zona también termina los filamentos del ligamento redondo del útero, en la parte anterior del labio, más o menos en 5 centímetros. Esto es por la parte interna. Los labios menores son dos pliegues semejantes a los labios mayores, pero que se encuentran hacia adentro. Se unen en la parte anterior. A diferencia de los labios mayores, carecen de vello. Contienen gran cantidad de vasos sanguíneos y por esto durante la relación sexual tienen un aspecto mucho más rubicundo. Se extienden desde el capuchón del clítoris, formando el prepucio del clítoris, hasta rodear
la uretra, que la vamos a encontrar por acá, la vagina, que está hacia la parte más posterior, y termina en una unión que se va a llamar la horquilla perineal, a pocos centímetros del ano. El revestimiento de los labios menores es distinto al de los labios mayores, es más bien una membrana de tipo mucosa, ricamente inervada e irrigada, y son sensibles, no tienen glándulas ni folículos pilosos. El clítoris es un resto embrionario que hubiera sido el pene. Tiene un pequeño glande y también contiene al prepucio, y va a contener dos frenillos y cuerpos cavernosos. No contienen cuerpo esponjoso. En el coito van a tener la erección del clítoris. Son elementos erógenos altamente sensibles y también con receptores a las hormonas sexuales femeninas. La irrigación depende de la pudenda interna y de la pudenda externa y de un plexo arteriolar. Dentro de los genitales femeninos vamos a tener a la vagina, al útero. Dentro del útero vamos a encontrar al cuello del útero, a las trompas de falopio y a los ovarios. La vagina e himen. La vagina es este conducto muscular aplanado, dilatable, más o menos de 8 a 12 centímetros de longitud. Es un órgano copulador y también sirve del canal de parto. Y por esta zona sale la secreción menstrual también. Los músculos que lo rodean van a ser de tipo liso, circulares internos y longitudinales externos. Y va a tener una adventicia, el paracolpos. El himen se va a encontrar en el orificio de entrada, es una membrana fina, elástica, que puede tener diferentes formas. El himen anular, el himen septado, el cribiforme. Después de las relaciones sexuales, este va a terminar deflorado y luego del parto vamos a encontrar a las carúnculas mirtiformes. ¿Cuáles son las relaciones de la vagina? La vagina se relaciona por detrás con el fondo de saco de Douglas, que es un repliegue del peritoneo entre el colon, recto sigmoide, y el útero, que es un repliegue del peritoneo. Hacia la parte anterior vamos a tener otro repliegue del peritoneo que va a limitar con la vejiga. En la cara lateral vamos a tener a los elevadores del ano y en la parte superior vamos a tener al hocico de la tenca. La vagina va a estar irrigada por 3 distintas ramas. Ramas vaginales de la arteria uterina, ramas vaginales de la arteria vesical y ramas inferiores de las arterias hipogástricas. Ok, vamos a tener 3 ramas. La microestructura va a tener 3 capas. La mucosa va a estar conformada por tejido escamoso estratificado. Vamos a encontrar el músculo liso, circular interno, longitudinal externo mal definido y la adventicia del tejido conectivo. Dentro de la mucosa vamos a encontrar células que producen glucógeno y ácido láctico. El útero, también llamado matriz, órgano interno, lo vamos a encontrar en la parte media de la pelvis, como vemos acá. Se relaciona por delante con la vejiga y por detrás con el
rectos sigmoides, ¿ok? Va a estar rodeado parcialmente por el peritoneo, ¿no? Por el peritoneo, parcialmente. Hay parte que no está cubierta de peritoneo y que se une directamente a la vejiga. Mide aproximadamente de 7.5 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho por 1.7 centímetros de grosor. Sus límites son la vagina y las trompas de falopio. Vamos a dividirlas en tres partes: el fondo uterino, por donde se introducen las trompas de falopio; el cuerpo, donde se implantará normalmente el óvulo fecundado; y el cérvix, en la parte inferior, que se dilata durante el parto. La pared del útero representa tres capas. De afuera hacia adentro vamos a tener la serosa, peritoneo en la parte postero superior, como vimos en la lámina anterior, y tejido laxo que se extiende hacia los parametrios. El miometrio, la capa media, es músculo, ¿no?, por varias capas de músculo liso. El endometrio es la capa mucosa especializada que se va a renovar cada ciclo menstrual. El cérvix, vamos a tener la parte más distal del útero, el cérvix. La vagina se inserta en el cérvix formando los dos fondos de sacos vaginales, también llamado hocico de la tenca, ¿no? Es el agujero de salida del útero y suele ser circular en la mujer que no ha tenido hijos y puede tener una forma más irregular cuando ya ha habido hijos. El útero más o menos en total pesa de 60 a 70 gramos de una forma normal y durante el embarazo puede llegar a pesar hasta 1 kilo. ¿Cuáles son los elementos de fijación del útero? El útero va a estar ligado, unido a la cavidad pélvica, al hueso pélvico, en la parte inferior por el ligamento cervical transverso, también llamado ligamento de McEnroe. Hacia la parte posterior vamos a tener postero-inferior el ligamento útero-sacro. Hacia las caras laterales que envuelven a manera de una capa cobertora al ligamento ancho. Luego vamos a tener el ligamento suspensorio del ovario, ¿no? Este ligamento ancho se va a dividir en mesosalpinx, mesovario y mesometrio. Y hacia la parte anterior, esto estamos viéndolo desde la cara posterior, vamos a tener a los ligamentos redondos, aquellos que mencionamos que terminan en los labios mayores. ¿Cuál es la irrigación? Va a estar irrigada principalmente por la arteria uterina, ¿no? La arteria uterina va a entrar por el ligamento ancho, por el borde lateral. Esta es rama de la ilíaca interna o hipogástrica, contenida en el ligamento cardinal o de McEnroe. La arteria tubárica, también rama de la arteria uterina, y la arteria ovárica, rama de la aorta. ¿Cuáles son las relaciones del útero? Vamos a tener el fondo de saco de Douglas, que ya lo referimos. Esta anteversión del útero que es propicia para que los espermatozoides tengan una facilidad en el momento que ingresen para la fecundación. La microestructura del útero vamos a referir que tiene 3 capas: el perimetrio, que es una serosa peritoneal y de tejido conectivo; el miometrio va a ser la capa más gruesa, va a estar formada por músculo liso; y en la capa media vamos a encontrar a los vasos sanguíneos. Durante el embarazo, estas células musculares van a
van a sufrir una hipertrofia y una hiperplasia, aumentando su tamaño de 5 hasta 10 milímetros. El endometrio. El endometrio es la capa más interna, ¿no?, que va a estar formada por un epitelio ciliado, cilíndrico, secretoras, y una lámina propia que va a contener a unas glándulas tubulares. Vamos a ver que tiene dos porciones o capas. El endometrio basal es el más profundo, llamado también lámina propia, y de él parten las glándulas. Y la parte funcional, que va a estar en la parte superior, va a estar formando todo el grosor del epitelio, que va a estar constantemente creciendo en cada ciclo menstrual, como vamos a explicar más adelante. ¿Cuál es la irrigación? Es importante determinar que de las arterias uterinas derivan las arterias arcuatas en la capa media del miometrio, y luego ya en el endometrio vamos a encontrar a las arterias rectas en la capa basal y a las arterias espirilares en la capa funcional. Las glándulas inicialmente van a ser rectas y con gran capacidad de proliferación, abundantes mitosis, y al final de esta fase el endometrio alcanza más o menos 2 a 3 milímetros de grosor. El endometrio después, en la segunda fase, va a seguir creciendo, va a seguir desarrollando, y estas glándulas se van a hacer tortuosas, van a tener una glucoproteína dentro de ellas, el estroma se vuelve edematoso y va a alcanzar un máximo de 5 milímetros, y todo esto se va a denominar endometrio secretor. Finalmente, el endometrio menstrual va a haber una contracción por deprivación hormonal de las arterias espiriladas, una isquemia de las capas superficiales, una hemorragia del estroma, y luego va a haber una caída, un desprendimiento de este epitelio, con lo que se inicia la menstruación. El cuello uterino, que vemos acá en verde, la porción más inferior del útero, tiene la importancia porque va a haber una transición de epitelios en ella. El endocervix va a estar formada por epitelio cilíndrico, productor de moco y donde podemos encontrar los quistes de Nabot. Y en el exocervix, acá está en mayor aumento, ¿no?, epitelio cilíndrico, ciliado, ¿no?, el endocervix, y con algunas lagunas que llamadas quistes de Nabot. Y el exocervix va a estar formado con el epitelio que tiene la vagina, epitelio escamoso rico en glucógeno. Esta zona de transformación tiene importancia porque ahí vamos a ver abundantes mitosis, células muy inmaduras que son susceptibles a infecciones, sobre todo del virus del papilomavirus. Las trompas. Las trompas son dos estructuras alargadas a manera del cuerno de la abundancia, que van a salir a manera de embudo de los extremos laterales del fondo uterino. Van a tener partes, la primera parte llamada infundíbulo va a tener esta forma histológica, es la más distal, recoge al óvulo maduro con la proyección de las fimbrias en el infundíbulo. Luego tenemos la ampolla, ¿no?, que va a tener esta estructura, que va a servir de conducción del óvulo y el ingreso de los espermatozoides, seguido el istmo, que es más pequeño, y finalmente la zona intersticial que atraviesa la pared del útero, la pared muscular uterina. Conducen los óvulos desde los ovarios. Van a tener una longitud más o menos de 10 centímetros y una posición transversal entre el útero y los ovarios. En ellas se lleva a cabo la fecundación. Los ovarios son las gónadas, ¿no?, son las gónadas femeninas. Se van a encontrar intraperitonealmente e intrapélvico.
van a tener dos porciones, la porción cortical y la porción medular. En la porción cortical vamos a encontrar una serie de folículos ováricos y la zona medular va a estar formada por muchos vasos sanguíneos. En la pubertad vamos a tener 400.000 folículos y solo 400 a 500 maduran. La gónada femenina es homóloga a los testículos masculinos y en ella se va a producir los estrógenos y la progesterona y los gametos femeninos o óvulos. Estructuras pares con forma de almendra, más o menos de 3 centímetros, de color blanco rosado, situadas a ambos lados del útero en ambas fosas ilíacas. ¿Cómo está fijado el útero? El ovario. El ovario va a estar fijado por el mesovario y por el ligamento suspensorio del ovario. Acá tenemos otro ligamento del ovario, el ligamento útero-ovárico y el ligamento suspensorio o infundíbulo pélvico que lo lleva hacia la pelvis, ¿ok? Hacia la pared abdominal. El mesovario une a lo largo del útero y va a llevar la irrigación e inervación. También se puede llegar por el ligamento lumbo ovárico. La microestructura del ovario podemos ver que tiene dos zonas, la corteza y la médula. En la corteza vamos a encontrar los folículos ováricos y con abundante tejido conectivo entre ellos. En la médula encontraremos tejido laxo y abundantes vasos sanguíneos y linfáticos y nervios. El ovario está cubierto por un epitelio de superficie o epitelio germinativo y luego se continúan con células mesoteliales que van a formar la túnica albuginea, que es la que cubre al ovario. ¿Cómo desarrollan estos folículos dentro de la corteza ovárica? Cada folículo ovárico contiene un oocito. Las células germinales migran del saco vitelino durante la embriogénesis. En el feto hay 5 millones de oocitos y 2 millones al nacer. Los oocitos al nacer detienen su maduración en la primera división meiótica. Durante cada ciclo ovárico maduran varios oocitos, pero solo uno de ellos va a ser el liberado. Durante toda la vida, más o menos 35 a 40 años de vida fértil, se van a liberar 400 óvulos y los demás se vuelven atrésicos. Vamos a tener el desarrollo o la ovogénesis de la siguiente forma. El folículo primordial va a estar en la lámina basal y va a tener al oocito primario dentro de ellas. Va a estar rodeada por una sola capa de células de la granulosa, ¿no? El folículo primario ya va a empezar a formar la zona pelúcida en rosado en el oocito primario y posteriormente la zona pelúcida se va a organizar y va a empezar a proliferar por mitosis las células de la granulosa y alrededor vamos a ver las células tecales, las células de la teca interna. En la zona pelúcida vamos a ver 3 glucoproteínas, la SP1, la SP2 y la SP3. El folículo secundario o vesicular. Vamos a ver que el folículo secundario va a ser este folículo donde se va a empezar a formar el antro, líquido folicular, rico en hialuronato, esteroides y factores de crecimiento y gonadotrofinas. Vamos a encontrar la lámina basal, ¿no? La lámina basal, vamos a encontrar vasos sanguíneos y vamos a encontrar la teca interna que también va a ser productora de hormonas.
La teca externa solo va a estar formada por tejido conectivo. Finalmente, este líquido va a incrementarse por estímulo hormonal, que vamos a ver más adelante, y se va a convertir en un folículo maduro o de Graf. El folículo maduro va a estar formado por el ovocito hacia el centro, la zona pelúcida, el cúmulus óforo, que va a ser un conjunto de células que la va a fijar al medio, y va a estar rodeada de las células de la granulosa y las células de la teca interna. Ok, acá tenemos la corona radiada, la zona pelúcida, el antro folicular, las células de la granulosa y alrededor las células tecales. ¿Okay? Luego se produce la ovulación por estímulo hormonal, la ruptura de este folículo, la salida de este ovocito, y ya la bolsa que queda va a empezar a formar el cuerpo lúteo amarillo. Este se forma después de la ovulación, el folículo colapsado se reorganiza, las células de la granulosa y las células de la teca interna se transforman en células luteínicas provistas de mucho colesterol, las cuales van a empezar a sintetizar progesterona y estrógenos, preparando el endometrio para la implantación. En ausencia de la hormona producida por la placenta degenera transformándose en cuerpo albicans. Los folículos atrésicos, quiere decir que de los 400 folículos que alcanzan la maduración completa, el resto sufren atresia. Pueden ser por apoptosis de las células de la granulosa, y cualquier estadio de folículo puede sufrir atresia. ¿Cómo es la regulación hormonal en el aparato reproductor? Vamos a ver que este depende del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las células del hipotálamo van a regir el funcionamiento de la gónada femenina. ¿Por qué mecanismo? Las células, como sabemos, las células parvocelulares producirán el factor liberador de gonadotrofinas o GnRH. Este estimulará y será llevado por el sistema porta hipofisario a la adenohipófisis, donde va a producir la LH y la FSH. ¿Ok? La LH va a estimular a las células de la granulosa para la producción de estrógenos e inhibina, y la FSH va a estimular al cuerpo lúteo, cuando ya se haya producido la ovulación, para que produzca gestágenos como la progesterona. La fase de crecimiento folicular es de 2 a 3 días antes de la menstruación. El cuerpo lúteo inicia su involución casi totalmente, y la secreción de estrógenos y progesterona e inhibina cae a valores mínimos un día después. La secreción hipofisaria va a ser estimulada por feedback negativo y va a estimular a otro folículo para que empiece el nuevo ciclo. Entonces, la GnRH estimula a la adenohipófisis para que produzca FSH y LH. La FSH estimula el crecimiento de los folículos ováricos que ya hemos descrito. Las células de la granulosa van a liberar o secretar estrógenos. La hipófisis va a producir también LH, estimulando la ovulación, ¿no? La LH va a tener un feedback positivo para que el folículo de Graf desarrolle y finalmente salga el ovocito
para ser fecundado, ¿no? Finalmente, después de la ruptura del folículo de Graf, va a quedar el cuerpo lúteo, también va a estimular a estas células de la granulosa y células tecales para que inicien la síntesis y la secreción de progesterona. La producción de esta sustancia va a inhibir a la GnRH y la producción de estrógenos también va a inhibir a la GnRH y a la FSH por feedback negativo. Nuevamente tenemos el hipotálamo, la GnRH. ¿Qué hace la FSH? Entonces inicia el crecimiento folicular, estimula la secreción de estrógenos y promueve que las células de la granulosa capten los andrógenos de las suprarrenales y los conviertan también en estrógenos. Todo producido por una enzima, la aromatasa, que va a estar presente en las células de la granulosa. ¿Qué hace la LH? ¿Cuáles son las acciones? Estimula el crecimiento ulterior de los folículos ováricos, estimula la secreción de estrógenos por el folículo de Graf, estimula la secreción de andrógenos por las células de la teca y provoca la ovulación, formando el cuerpo lúteo. Luego, estimula el cuerpo lúteo para secretar estrógenos, progesterona, relaxina e inhibina. ¿Cómo evoluciona el eje con la edad? En la etapa fetal vamos a ver que existen picos independientes entre la FSH y la producción de estrógenos. Esto básicamente va a tener relación con la estimulación de los órganos genitales internos y su diferenciación, ¿no? Los conductos de Müller deben formar al útero, a las trompas y al tercio superior de vagina, y entonces necesitamos que los estrógenos estén presentes estimulando este crecimiento. Luego del nacimiento caen en la etapa de la infancia, caen estos niveles hasta que recién en la edad reproductiva va a empezar en la pubertad los picos cíclicos de la GnRH, ¿no? Estos van a estimular al ovario para que éste empiece a diferenciar a los folículos y se inicie la ovogénesis. Cuando ya se inicia la ovogénesis tenemos la menarquia, que es la primera regla, y se van a formar ya los folículos cíclicamente. Cada mes, entonces habrá una subida y una caída, y ahí sí va a haber dependencia con relación a la FSH, ¿no? Aumentan los estrógenos, disminuye la FSH, disminuye la FSH, disminuye los estrógenos, aumenta, ¿no? Va a haber un feedback negativo. Y luego de la menopausia van a incrementarse porque ya no va a haber célula en que actuar, entonces va a haber un feedback negativo porque estimulan a células que ya no existen y va a haber un incremento de FSH y de LH. ¿Ok? ¿Cuáles son las acciones de los estrógenos? En el aparato genital femenino van a ser responsables del crecimiento y del desarrollo de los órganos sexuales femeninos y la proliferación del endometrio durante el ciclo menstrual. Permite que la mama pueda desarrollar los conductos mamarios, que son parte responsable del desarrollo de los senos durante la pubertad. Favorecen los depósitos de grasa en los senos, en los glúteos y en las caderas. La distribución ginecoide de la mujer. Estimulan la actividad osteoblástica, por tanto ayudan a la adecuada mineralización ósea. Ello explica que la osteoporosis puede estar presente luego de la menopausia.
También existe relajación del músculo liso arteriolar e incrementan el colesterol de HDL. Disminuyen el colesterol LDL, lo que explicaría la menor incidencia de enfermedad cardiovascular en las mujeres con relación a los varones, especialmente antes de la menopausia. ¿Cuáles son las acciones de la progesterona? Actúa principalmente en el útero preparando el endometrio para la implantación del ovocito fertilizado, mediante la secreción de glucógeno y algunas proteínas específicas y aumentando el desarrollo de los capilares del estroma endometrial. Actúa sobre la mama produciendo el desarrollo de los acinos mamarios a nivel hipotalámico. La progesterona actúa frenando la liberación de la GnRH, aunque menos que los estrógenos, excitando el centro térmico, lo que provoca el aumento de la temperatura que se observa en la segunda mitad del ciclo. Medio grado más o menos va a subir por efectos de la progesterona. Existe disminución del número de receptores estrogénicos en el endometrio y aumentan las enzimas que metabolizan el estradiol. Estas son acciones de la progesterona. Y acá tenemos el eje hipotálamo hipófiso gonadal, donde vamos a ver la acción, la interacción del hipotálamo con la GnRH, la hipófisis, la FSH, la LH, su relación con los folículos a nivel de ovario, como ya hemos descrito. Se va a ver un desarrollo de las células de la granulosa, una formación del antro y finalmente un aumento de la LH que va a permitir que se rompa la cápsula que rodea al folículo de Graf y se produzca la ovulación. Luego también va a estimular la formación del cuerpo lúteo, ¿no? Y después de unos días cesa su producción de progesterona y se vuelve cuerpo albicans o cuerpo atrésico. ¿Qué va a pasar en el endometrio mientras tanto? Si estamos en la primera fase, va a haber un desarrollo, un crecimiento de las glándulas endometriales, de la capa funcional. Luego de la ovulación va a haber un desarrollo sinuoso de las glándulas, la fase secretora. Y cuando ya hay una caída de los estrógenos y la progesterona, porque no ha habido embarazo, va a haber una isquemia y se inicia la fase menstrual. La gametogénesis ya la hemos referido. Acá hay una comparación entre los gametos masculinos y los gametos femeninos. Vemos que el folículo, el ovocito primario va a ser diploide, ¿no? Va a ser diploide y luego va a empezar una división haploide. Dentro del folículo va a haber una división haploide del propio gameto, del ovocito, y se va a ir formando el ovocito secundario, se va a eliminar el primer corpúsculo polar, se va a formar el óvulo propiamente y va a haber la salida de otro cuerpo polar, pero que se va a quedar ahí hasta el momento de la fecundación. ¿Okay? En el momento de la fecundación existirá una ruptura de esta corona radiada en los receptores SP, que se acuerda que referimos, SP1, SP2, SP3, que va a permitir que el espermatozoide se fije a esa capa y pueda ingresar y fusionar los pronúcleos masculino y femenino, formando el cigoto que en este caso sería de tipo masculino, ¿no? Cuando se fusionan los pronúcleos femenino y masculino. ¿Cuáles son las etapas de la fecundación entonces? Acá tenemos el ovocito secundario, ¿no? Con su corona radiada y su zona pelúcida. En la zona pelúcida va a tener los receptores. La capacitación del espermatozoide va a hacer que pierda toda esa capa de acrosoma con una serie de enzimas que van a ir lisando esta superficie hasta que finalmente logra penetrar y romper esta capa e ingresa el pronúcleo. Inmediatamente se bloquea el ingreso de otro
espermatozoide de otro pronúcleo y se produce la fecundación. Acá tenemos, ¿no?, fusión de membranas. Primero llega la zona pelúcida, tiene que ser lisada. Cuando ya termina de lisar, entra el pronúcleo masculino, pierde la cola, pierde el cuello y solo entra el pronúcleo. Y cuando ya se unen esto, la fusión de núcleos formará el gameto o nuevo ser. ¿Cómo es la segmentación de este huevo o cigote? Vamos a ver que luego de la fecundación ingresa uno, ¿no? Este ingresó y se cerró toda el ingreso para otro espermatozoide. A las pocas horas va a haber una división de tipo mitótica. Luego de la fecundación, que debe ser más o menos a la mitad del ciclo después de la ovulación, se va a dar la división de mitótica. Se va a dividir en dos células idénticas, pero que ya tienen la mitad de los genes de la madre y la mitad de los genes del padre. Este es el nuevo ser, el nuevo embrión. Luego van a ser 4 células, van a dividirse a 8 células, a 16, a 32 células, cuando ya se denomina mórula, ¿no? Mórula. Acá tenemos, ¿no?, la fecundación, que se va a dar más o menos en la ampolla de la trompa de falopio, y seguidamente va a estar formándose el cigote con 2 células. 4, a las 50 horas ya tenemos la división de 4 células, a las 80 horas luego de la fecundación la mórula, a los 4 días la mórula va a empezar a tener un fluido interno que va a separar las células y se va a formar la blástula. La blástula ya es una cavidad líquida con un grupo de células que se van a ir hacia un extremo. Este ya va a estar en la parte más proximal de la trompa y finalmente va a caer en el endometrio, donde a los 6 días se debe dar la anidación. Esta es la primera semana de evolución del cigote, donde vamos a ver la segmentación y finalmente la anidación en el endometrio. El endometrio va a cambiar porque va a estar con el estímulo del cuerpo lúteo, que ya va a saber que tiene que seguir produciendo la progesterona, no va a degenerar, va a seguir produciendo la progesterona hasta por lo menos 4 semanas, momento en el que se va a empezar a diferenciar en embrioblasto y trofoblasto. El embrioblasto dará origen al embrión y el trofoblasto dará origen a la placenta. Eso es todo por hoy. Buenas tardes.